Muy buenas. A ver, hablemos de algo que, bueno, parece que nos obsesiona a todos, la autoestima. Sentirnos bien con quienes somos. Parece la meta final, ¿verdad? Pero, ¿y si os dijera que esa búsqueda constante, esa carrera por querernos más, fuera en realidad una trampa, una que nos aleja de lo que de verdad buscamos? Pues esa es la pregunta del millón. En nuestra cultura, el mensaje de tienes que aumentar tu autoestima está por todas partes. Pero hoy vamos a ver por qué este enfoque puede ser muy problemático y, sobre todo, cuál es la alternativa que podría cambiar las reglas del juego. Vale, pues vamos a empezar por el principio. Para entender por qué es una trampa, primero tenemos que dejar claro de qué hablamos cuando hablamos de autoestima, la de toda la vida. Esta es la definición del libro, la oficial, pero en palabras sencillas es el juicio de valor que hacemos sobre nuestra propia persona. Y ojo, no es solo lo que pensamos, es cómo nos sentimos con respecto a quiénes somos. En el fondo, es como si nos estuviéramos poniendo una nota constantemente. El modelo de siempre nos presenta la autoestima como una especie de escalera que tenemos que ir subiendo. Y parece lógico, ¿no? Conocerse, aceptarse, valorarse. Pero el problema, el quid de la cuestión, está en ese escalón, en la autovaloración. En nuestra sociedad este paso se ha convertido en una evaluación continua. ¿Soy lo bastante bueno? Y justo ahí, en esa pregunta, es donde empieza toda la trampa. Y aquí es donde la cosa se tuerce de verdad. Porque ¿qué pasa cuando esa nota que nos ponemos depende de factores externos? Pues que la autoestima se convierte en una competición y se vuelve increíblemente frágil. Fijaos en la diferencia, que es abismal. A la izquierda, la autoestima frágil, la que se basa en ser especial, en ser mejor que los demás. Es pura competición. A la derecha, una autovalía estable, que se basa en nuestro valor por el simple hecho de existir. La primera sube y baja con cada éxito o cada fracaso. La segunda es incondicional. ¿Se ve el problema? Hemos construido nuestro bienestar sobre unos cimientos que se derrumban con el primer soplido. Y claro, cuando esa autoestima tan frágil se tambalea, aparecen estos síntomas. Y lo más irónico de todo es que la presión por tener una autoestima alta y esa autoevaluación constante nos llevan directos a esto, a una autocrítica brutal, a un pánico a fallar y a una necesidad desesperada de que los demás nos den el visto bueno. Se convierte en un círculo vicioso de manual. Y el problema va mucho más allá de sentirse mal un día. Esta fragilidad tiene consecuencias muy serias para la salud, tanto mental como física. Vamos a ver uno de los ejemplos más claros y, la verdad, más duros. Este dato es demoledor. En muchísimos casos, la autoestima queda completamente atada a la imagen corporal. La creencia es, si consigo este cuerpo o esta apariencia, entonces me valoraré positivamente. Es la trampa de la autoestima en su máxima expresión, donde el valor de una persona depende de algo externo y cambiante, con unas consecuencias que pueden ser devastadoras. Y esto nos lleva a la pregunta clave. Si la autoevaluación constante nos hace daño y la autoestima que se basa en comparaciones es un castillo de naipes, ¿cuál es la alternativa? ¿La resignación? Para nada. Hay otro camino. La alternativa no es tener una autoestima más alta, sino un concepto totalmente diferente: la autoaceptación. Es un cambio de paradigma fundamental. Pasamos de la evaluación al reconocimiento. Mirad esta tabla, porque lo resume todo a la perfección. La base de la autoestima es una pregunta: ¿soy lo bastante bueno? La base de la autoaceptación es una afirmación: soy. El enfoque de la autoestima está en los logros y en lo que opinan los demás. El de la autoaceptación en la propia existencia. Por eso la autoestima es un sube y baja, es condicional, mientras que la autoaceptación es constante e incondicional. No depende de que seamos perfectos. Esta cita del psicólogo Albert Ellis es que no puede ser más clara. Aceptarse incondicionalmente. Y ojo, esto no significa no querer mejorar o cambiar cosas, claro que no. Significa que el valor fundamental como persona no está en juego, nunca. Se puede meter la pata hasta el fondo y seguir siendo una persona digna de respeto, empezando por el propio. Vale, suena genial, pero ¿cómo se llega ahí? Esto no es como darle a un interruptor y ya está. Es un proceso, una práctica. Es lo que llamamos el camino de la autocompasión. Aquí van algunas ideas prácticas. El cambio fundamental es desviar el foco. En lugar de mirar siempre hacia afuera para compararnos, mirar hacia adentro para conocernos. En vez de juzgar las emociones como buenas o malas, simplemente aceptarlas como parte de nuestra experiencia. Y sobre todo, la clave, paciencia. Esto no es una carrera, se trata de aprender a tratarnos con la misma amabilidad que le ofreceríamos a un buen amigo. Y esta imagen ilustra el punto más importante de todos. La autoestima, la que depende de la nota, nos abandona justo cuando más la necesitamos, después de un fracaso. La autocompasión, en cambio, aparece precisamente en esos momentos. Es un refugio interno que no depende de las circunstancias. Siempre está ahí. Así que terminamos con esta idea para darle una vuelta.
Quizás hemos estado jugando al juego equivocado. Quizás la paz interior no viene de conseguir una nota alta en el examen de la vida, sino de dejar de evaluarse constantemente, de entender que nuestro valor no es una calificación, sino un hecho. ¿Y si la clave fuera simplemente aceptarse?